Hola, bienvenidos a COVID-19 la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas de nuestro continente relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación les presento el sumario de temas que tenemos para el programa de hoy. Vamos a hacer foco en la región de Centroamérica con nuestros corresponsales en las ciudades de San José, Managua y San Salvador. Conoceremos cómo está avanzando la pandemia y también conoceremos en detalle los efectos de las medidas impuestas por los respectivos gobiernos. Veremos también en detalle cómo están avanzando las negociaciones de los gobiernos de la región de América, también de la región de América Latina, para comprar por adelantado lotes de vacunas que están en desarrollo contra el COVID-19, abriendo paso a la que ahora califican como la diplomacia sanitaria. Y nos iremos hasta Bolivia. Allí, como medida desesperada para hacer frente a la pandemia, han propiciado el comercio sin regulación del plasma hiperinmune, aprovechando que hay una gran necesidad por parte de los ciudadanos y que hay un vacío legal. Tenemos estos y otros temas que a continuación vamos a desarrollar en este programa. Vamos a comenzar. Hace casi 6 meses que el coronavirus ya llegó al continente y particularmente a la región de América Latina, y desde entonces ha provocado cerca de 250.000 muertes solo en la región de América Latina. También ha aumentado la pobreza en una región que ya de por sí era desigual y ha afectado el progreso económico y social que habíamos tenido en varias décadas. Brasil, Perú, Colombia y México son los países más afectados por la pandemia del COVID-19. A continuación les presentamos un panorama general de la situación en nuestra región. Con más de 3,5 millones de contagios, Brasil es el segundo país en el mundo con más casos de COVID-19. Sin embargo, la propagación del coronavirus podría estar a punto de desacelerarse. Por primera vez desde abril, la tasa de transmisión de COVID-19 se está desacelerando en Brasil. Según datos del Centro de Control de Epidemias del Imperial College de Londres, la tasa de contagio en Brasil fue de 0,98, un número que indica a cuántas personas puede contagiar un paciente infectado del coronavirus. Los trabajadores de la salud insisten, sin embargo, en que la aparente ralentización no es motivo para suavizar las medidas preventivas como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Perú es el segundo país de América Latina en la lista de los más contagiados a nivel mundial. La nación andina superó el 500.000 de casos positivos, por lo que el gobierno actualmente coordina la compra de 30 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 con 5 laboratorios extranjeros. A finales de agosto comenzarán los ensayos clínicos de la vacuna de la Universidad de Oxford con voluntarios peruanos. México está por detrás de Perú en la lista regional de contagios. De 1.211.552 pruebas aplicadas para detectar el coronavirus, el 45% han tenido un resultado positivo. Uno de los golpes más duros para México, así como para el resto de países, ha sido en su economía. El trabajo informal es elevado y son estas personas las que más han sufrido en los últimos meses. Está baja la venta y se supone que en algún momento vamos a tener que cerrar. Colombia le sigue a México en la lista. Bogotá, donde está el foco de la infección, ha tenido que implementar varias cuarentenas obligatorias por localidades, lo que ha detenido los contagios levemente. Con el avance en el desarrollo de las posibles vacunas contra el COVID-19, tema que ya hemos analizado en este programa, también ha comenzado ahora la llamada diplomacia sanitaria, y son esas negociaciones que están avanzando entre los países, particularmente con los países desarrolladores de la vacuna, para poder obtener dosis tan pronto como sea confirmada la efectividad de la vacuna. Hay muchos países que ya han cerrado negociaciones millonarias con los laboratorios. Veamos algunos de los países de nuestro continente. Estados Unidos, por ejemplo, que es el país más afectado en nuestro continente, ya cerró una negociación cercana a los 100 millones de vacunas, 100 millones de dosis, y le apostó precisamente a la industria local, a un laboratorio de Estados Unidos, a la farmacéutica Moderna, que es una de las que se encuentra ya en la fase 3 para el desarrollo de una posible vacuna. El gobierno de Perú, un poco más en la región de Sudamérica, también ya confirmó que destinará entre 245 y 400 millones de dólares para comprar una vacuna. Esto le permitirá acceder
a unos 30 millones de dosis, y al tiempo también que indicó que dependiendo de los avances que tengan las diferentes farmacéuticas definirá con qué laboratorio se va y a cuál le va a comprar estas 30 millones de dosis. Uruguay, que es uno de los países aplaudidos de la región, allí el gobierno también dijo que tiene ya entre sus planes la adquisición de unos 2 millones de dosis. También está por definir cuál sería el laboratorio elegido para llegar a conseguir este tipo de vacunas. Por su parte, Colombia, que es uno de los países más afectados de la región, el Ministerio de Salud de ese país desmintió una información que salió esta semana en este país que indicaba que ya habían comprado 16 millones de dosis de una posible vacuna que está desarrollando la farmacéutica Pfizer. Las autoridades allí en Bogotá indicaron que no era cierta esta información y que el país todavía está estudiando las diferentes opciones porque entran en juego los tratados comerciales que tiene con algunos países de la Unión Europea y también con Estados Unidos. Y la extracción y la transfusión del plasma hiperinmune de pacientes recuperados del COVID-19 se ha convertido en un negocio de primera línea en Bolivia. Pese a la prohibición de la venta del plasma, la desesperación por una forma de prevención de este virus ha desatado la donación desmedida de sangre, así como la compra también de la misma. Todo un mercado al margen de la ley. Esto es lo que está sucediendo. Una nueva mercancía en alta demanda. Las redes sociales de Bolivia están llenas de anuncios de búsqueda y oferta de plasma hiperinmune, es decir, el plasma de recuperados del COVID-19. Hay quienes piden hasta $1.500 por someterse a una extracción de 600 mililitros. El comercio está prohibido, pero las autoridades no pueden evitarlo. El diputado boliviano Amílcar Barral estuvo cerca de morir por causa del coronavirus. Obtuvo una donación de plasma, pero no fue suficiente y tuvo que pagar $600 por un segundo tratamiento. Mi hermano logró encontrar a un donante, por así decirlo. Lo vendieron a 4.000 bolivianos y con ese plasma más logró reforzar más las defensas en mi cuerpo y demás. Y comenzó la recuperación. El diputado propuso una ley para que una persona curada en hospitales del Estado se comprometa a donar plasma, pero el Parlamento optó por fomentar la solidaridad. Aunque hay miles de recuperados, el principal hemocentro de La Paz no ha recibido muchas donaciones. Siempre nos hemos ido más por el lado solidario, por el lado altruista de las personas, ¿no? De que puedan realmente ser voluntarios y poder donar de manera voluntaria por amor al prójimo. Lamentablemente, en nuestro país no se ve tal amor. Janet, que prefiere mantener su nombre completo en reserva, perdió a su padre por falta de plasma. Ahora ella quiere ayudar a una persona en concreto haciendo una donación. Yo pasé lo mismo y no me ayudaron, y las personas que quisieron lucrar con el plasma y era demasiado, mucha cantidad, y hay personas desesperadas que no pueden conseguir, les estafan o les asaltan. La transfusión de plasma sanguíneo ha salvado muchas vidas, pero es aún un tratamiento experimental probado en los más grandes hospitales del mundo. La región de Centroamérica representa todos los escenarios posibles en esta pandemia. Países con un altísimo número de contagios con respecto a su población, como es el caso de Panamá, la imposición de medidas que junto a un buen sistema de salud como Costa Rica han servido para mitigar ese avance desenfrenado del virus, o también países donde el gobierno simplemente decidió no tomar medidas, como Nicaragua, o donde también el exceso de precaución no les ha ayudado como esperaban, caso El Salvador. Incluso hay países que han sido aplaudidos por la comunidad internacional por su manejo de la crisis, como es el caso de Belice. Vamos a analizar la situación que se está presentando en la región de Centroamérica con nuestros corresponsales en San José, Managua y San Salvador. Vamos a comenzar con Cindy Regidor en la capital costarricense. Hola, Cindy. Y la llamada segunda ola está afectando un poco más fuerte a Costa Rica. Este país cerró esta semana con un récord de contagios que pues claramente no se había presentado allí y tiene en alerta a las autoridades costarricenses. Hola Santiago, así es. Esta semana nuevamente hemos presentado una cifra récord en un día de casos nuevos. Esto preocupa a las autoridades. La mayoría de contagios son en la zona urbana alrededor de la capital y también en la frontera con Nicaragua, en donde se encuentran empresas productoras agrícolas, especialmente de piña. Es decir, que estas dos son los principales lugares o focos
de contagio. Actualmente el país ya lleva más de 30.000 casos registrados, pero sí sigue siendo uno de los países con las tasas de letalidad más bajas, con solamente el 1,04%. Cindy, el gobierno ha implementado otro tipo de medidas para hacer frente a esta segunda ola. Ya hemos visto que Costa Rica ha sido un país que le ha hecho frente desde el principio de la situación, adelantándose un poco a que la situación se le fuera a salir de las manos. Pero ahora con estos rebrotes que se están presentando, ¿qué medidas hay nuevas? Así es, actualmente el país tiene algunas zonas en alerta amarilla con mayor flexibilidad de movilización y otras en alerta naranja con mayor restricción de movilidad. Además, en este mes han habido un par de semanas con apertura parcial y también un par de semanas con cierre parcial. El presidente Carlos Alvarado ha dicho que cada vez menos el mensaje será quédate en casa y ahora se pasará al mensaje hay que aprender a convivir con el virus, pero sí tomando las medidas y los cuidados necesarios. Cindy, este país tiene un punto a favor y es el sistema de salud. Ya lo hemos analizado acá. Es un sistema robusto, un sistema universal que tiene prácticamente cobertura en todo el territorio costarricense. Está muy bien equipado y los tomó no por sorpresa, como sí le pasó a algunos países en Sudamérica. Con esta segunda ola, ¿cómo están haciendo frente? ¿Está la saturación de las UCIs en unos porcentajes bajos? ¿Cómo está la situación hospitalaria? El presidente Alvarado ha dicho que las medidas fuertes de cierre que se tomaron al inicio ayudaron mucho a ganar tiempo y también equipar a los sistemas de salud para que pudieran aguantar una ola como la que estamos viendo actualmente. Y aunque sí ha habido preocupación porque se sature el sistema sanitario, eso todavía no ha ocurrido y de hecho la Seguridad Social en 5 meses ha logrado aumentar su capacidad de camas disponibles de unidad de cuidados intensivos de tan solo 24, ahora habría de ser necesario la capacidad de más de 280 camas. Cindy, en las últimas semanas estábamos viendo los problemas de salud que había con inmigrantes nicaragüenses que llegaban a la frontera norte de Costa Rica, trataban de entrar, muchos de ellos contagiados con el virus del COVID-19. También hay algunos ciudadanos cubanos que están en su camino por intentar llegar a territorio estadounidense y están en este momento estancados en Costa Rica. ¿Cuál es la situación de ellos ahora? Le pregunto porque sé que usted estuvo allí en el punto fronterizo y pudo ver de primera mano cuál es la situación y cómo se ha resuelto allí el caso de estos ciudadanos cubanos y nicaragüenses. En el caso de los ciudadanos nicaragüenses, que fueron más de 500, hubo una situación de crisis humanitaria. Estos nicaragüenses son migrantes económicos que no tenían la capacidad de hacerse una prueba de COVID y que su gobierno tampoco se las ofrecía ni a cambio de un pago ni tampoco de manera gratuita, por lo que pasaron casi 15 días varados ahí a la intemperie, como podemos ver en las imágenes, y finalmente lograron entrar por la solidaridad de las organizaciones de sociedad civil que coordinaron la realización de las pruebas. En el caso de los cubanos, que están alrededor de 300, como ya lo decías, algunos han solicitado refugio al gobierno costarricense, mientras que otros permanecen ahí y aseguran que únicamente quieren entrar para transitar hacia Estados Unidos. El gobierno de Nicaragua, sin embargo, pues mantiene una posición rotunda de no dejar entrar a las personas si no portan la prueba de COVID negativa. Bueno, ese es el panorama que tenemos en Costa Rica. Nos vamos a ir un poco más al norte, hasta El Salvador. Allí está en la capital salvadoreña Vladimir Chamorro. Vladimir, ha habido un descenso representativo en el número de contagios y también en el número de víctimas allí en el territorio salvadoreño. ¿Cuáles son las cifras y son medidas exitosas las que ha tomado entonces el presidente Bukele? Hola Santiago, pues efectivamente después de tener muchos días, cerca de 2 semanas, con un alza feroz y galopante con más de 400 casos, llevamos ya 10 días con una reducción importante y ahora más o menos promediamos, o esta semana tenemos un promedio de cerca de entre 200 y 250 casos. El ministro de Salud ha dicho de que esto ha permitido desahogar los hospitales públicos y hay más de 1.500 camas disponibles y personal médico ya listo para atender nuevas emergencias que puedan surgir. Esto han dicho que se debe prácticamente a la buena gestión que están haciendo de parte de las autoridades para atender la pandemia. Sin embargo,
embargo, especialistas como el presidente del Colegio Médico ha dicho de que hay un subregistro de oficial y que este podría ser hasta 5 veces mayor. Allí en El Salvador, Vladimir, también avanza la reapertura económica, una reapertura, digamos, un poco accidentada porque ha habido muchas discrepancias entre el gobierno, los empresarios, la Corte Suprema, los mismos ciudadanos. ¿Cuál es la situación allí en torno a este tema y cómo avanza esta apertura? Sí, bueno, estamos en la fase 1, la reapertura económica empezó desde junio y a raíz de controversias no se definía el inicio de la fase 2 y las subsiguientes fases de la reapertura económica. Esto se resolvió con un fallo de la Corte Suprema que da vida a un decreto legislativo, el decreto 661 de la reapertura económica, o que ordena la reapertura económica. Entonces, a partir de eso, la sala ordenó al presidente Nayib Bukele para que sancione dicho decreto y lo mande a publicar en plazo. Estamos hablando que tiene 8 días para sancionarlo y 15 días para publicarlo en el Diario Oficial. De no ser así, el presidente del Congreso tendrá las facultades para hacerlo. Esperamos que esto se resuelva antes del 24 de agosto, pues si no se resuelve antes del 24 de agosto, quedaría ese tiempo descubierto y no hay un respaldo legal para el ordenamiento de la reapertura. Pero en principio esperemos que se resuelva con buena voluntad y el presidente logre sancionar y publicar el decreto en los términos fijados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Vladimir, todo este panorama que es difícil, como lo es no solamente para El Salvador, sino para todos los países de la región de Centroamérica, se suma también una preocupación que tienen ahora las autoridades y es el incremento del número de embarazos no deseados en este país centroamericano. ¿Qué dicen las autoridades sobre este tema? ¿Qué cifras están manejando entonces? Ok, Santiago, sí, un reciente informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, daba un dato sumamente preocupante, y es que en el primer semestre del 2020 ellas registran más de 6.000 menores de edad con embarazos no deseados. Estamos hablando de más de 250 niñas de entre 10 y 14 años y más de 6.500 menores entre los 15 y los 19 años. Esto pone en evidencia la fragilidad del abuso sexual y los embarazos no deseados en la sociedad salvadoreña, y también pone de manifiesto el nivel de impunidad que existe dentro de la legislación salvadoreña, pues estos casos generalmente suceden dentro de los hogares y nunca son llevados a instancias legales. Por su parte, las autoridades de salud contradicen estas cifras diciendo que han disminuido, pero la organización feminista lo que plantea es que estas denuncias no han llegado hasta instancias del ministerio y por lo tanto no existe ese registro. Pero bueno, ahí está ese dato que es muy preocupante. Estamos hablando de más de 6.000 menores con embarazos no deseados y muchos de ellos producto del abuso sexual. Claro que son cifras, aclaro, Vladimir, de embarazos que se han registrado y abusos que se han registrado a lo largo del tiempo del confinamiento, es decir, desde que empezó la cuarentena obligatoria allí en El Salvador. Por eso la preocupación. Este escenario no es solamente particular de El Salvador, hay muchos países de Centroamérica y también de América del Sur que están presentando incrementos en el número de embarazos y también de violencia doméstica. Finalmente, para terminar, Vladimir, termino con otro tema económico importante, y es que el gobierno habló de la reapertura del Aeropuerto Internacional de El Salvador, que es el segundo hub de conexiones más importante de la región. Tiene muchísimo tráfico entre el norte de Sudamérica, Centroamérica, hacia Estados Unidos y Canadá, y es un punto importante para la economía salvadoreña. ¿Qué han dicho al respecto? Bueno, las autoridades gubernamentales han planteado de que el próximo 4 de septiembre el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero iniciará operaciones a un 35%.
Es de destacar, como tú lo has planteado, de que este es uno de las terminales aéreas más importantes de la región, pues es el centro de conexiones para Centroamérica de la aerolínea Avianca. Además, da servicios también a aerolíneas que vuelan a más de 30 destinos en Centroamérica, Sudamérica, Europa. Entonces, es una importante noticia para la reactivación económica. Esto permitirá que también poco a poco se esté pensando en la reapertura del turismo, una de las fuentes de ingresos más importantes para el país y para las economías locales, sobre todo de las zonas costeras del país. Esto sin duda será un impulso importante para el sector turismo y económico. Un punto importante para la economía salvadoreña, sin duda alguna, Vladimir. Nos vamos ahora hasta Managua, allí se encuentra Jorge Hurtado. Vamos a analizar la situación de este país. Jorge, comencemos por las cifras. Hay discrepancias entre las cifras que está dando el gobierno del presidente Ortega y las cifras que dan los organismos internacionales y también algunas clínicas e instituciones allí en Managua. ¿Cuáles son las cifras que se están presentando y por qué hay esta variación, estas discrepancias en torno a los números? Así es, Santiago. Bueno, mientras el gobierno reportó esta semana que hay al menos unos 4.000 casos confirmados de COVID-19, el Independiente Observatorio Ciudadano, que esta es una plataforma creada a raíz de la poca información pública respecto al desarrollo de la pandemia en Nicaragua y que es dirigida por sociedad civil, denuncia que en Nicaragua los casos confirmados rondan los 10.000 y que las muertes superan las 2.600, en contraste con las 130 fallecidos que reporta el gobierno de Daniel Ortega. Para críticos del gobierno, el secretismo o la poca información que se ha revelado respecto a la evolución de la pandemia en Nicaragua se debe a una estrategia de parte del gobierno para minimizar el impacto económico que podría tener COVID-19 en Nicaragua, y esto es algo que ha reconocido el mismo presidente Ortega. Le ha dicho que se tiene que convivir con la pandemia y ha invitado a los ciudadanos a continuar con todas sus actividades regulares sin ningún tipo de restricción. También a lo largo de esta semana trascendió, Jorge, que el grupo de Hackers Anonymous hackeó información del Ministerio de Salud de Nicaragua y dio a conocer información que, como usted decía, hace parte de este secretismo del gobierno. ¿Qué fue anunciado allí? ¿Qué dato fue revelador de este hallazgo que hicieron? Bueno, según Anonymous y según la base de datos que ellos filtraron a la oposición y a especialistas que también las estudiaron, hasta el 24 de julio pasado el gobierno habría realizado unas 17.249 pruebas de COVID-19 y de estas unas 9.683 resultaron positivas o confirmadas, lo que representa un 56%. De estos casos es importante señalar que más de 1.000 corresponden al personal sanitario y esto también va en sintonía con la denuncia que han hecho durante los últimos meses parte del gremio médico y la oposición nicaragüense denunciando la muerte de más de 100 sanitarios fallecidos por COVID-19. Esta semana Daniel Ortega habló a la nación y en parte de su discurso mencionó que ha habido cierta afectación al personal sanitario del país, pero no especificó cuántos fallecidos ni cuánto del personal sanitario ha sido infectado por el coronavirus. Jorge, hablemos de la vacuna. La semana pasada el gobierno anunció que la OMS había incluido a Nicaragua en ese listado de países a los que le donará la vacuna que sea desarrollada contra el COVID-19. Pero también el gobierno de Nicaragua dijo que estaba interesado en desarrollar y en distribuir desde Managua la vacuna Sputnik V, que es la vacuna, la controvertida vacuna desarrollada por Rusia. ¿Qué novedades hay en torno a ese tema? Bueno, Rosario Murillo, quien es vocera y esposa de Daniel Ortega, también ha dicho que Nicaragua va a producir esta vacuna a través del Instituto Latinoamericano de Biotecnología llamado Meshnikov, y que además de producirla para el consumo de los nicaragüenses, inclusive podrían estarla exportando a la región de Centroamérica. Respecto a esta planta se sabe muy poco, fue inaugurada en 2016, recientemente uno de sus funcionarios declaró a medios afines al gobierno de que durante este tiempo en esta planta rusa han estado desarrollando vacunas para la influencia, insulinas y también vacunas contra el rotavirus. Este laboratorio ruso tomó relevancia en marzo cuando inició la pandemia acá en Nicaragua, porque también dijeron que ahí estarían desarrollando el medicamento cubano interferón alfa TOP-D. Algunos especialistas dicen que es imposible que este laboratorio tenga la capacidad de desarrollar esta vacuna y que las promesas no se tratan más que propaganda política de parte del gobierno.
Jorge, Nicaragua es uno de estos países en donde el gobierno optó por no tomar ningún tipo de medidas preventivas. Los ciudadanos son los que han tomado sus propias medidas. ¿Cómo está el día a día, sobre todo allí en la capital, en Managua? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que hay allí? Bueno, en las calles se ve una relajación ciudadana que para algunos especialistas podría retornar en algún tipo de rebrote en los próximos días. Los ciudadanos están saliendo a realizar todas sus actividades y sin duda este discurso oficial de promover las actividades, que se continúe con una especie de normalidad en paralelo con la pandemia, ha calado en la población. También nos confirman los datos de movilidad de Google. Las personas están saliendo más, inclusive algunos comercios que habían decidido cerrar en marzo debido a la pandemia han anunciado su reapertura. Iglesias evangélicas que también habían estado clausuradas durante estos últimos meses han convocado a sus seguidores a que retornen porque van a realizar una reapertura en los próximos días, y esto mantiene en bastante inquietud a los especialistas, quienes advierten que podría esta relajación ciudadana generar un rebrote de coronavirus en el país. Pues a nuestros corresponsales allí en estas 3 capitales centroamericanas, muchas gracias por este análisis y por actualizarnos en torno a la situación y cómo están haciendo frente allí a la pandemia. Cindy, Vladimir y Jorge, muchas gracias por este completo informe. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Nueva York, que como ya lo habíamos visto ha sido uno de los focos principales de contagio a lo largo de esta pandemia en Estados Unidos, particularmente los barrios de inmigrantes, la mayoría de ellos latinos, afrodescendientes y de bajos recursos, fueron los más afectados. De acuerdo a un estudio recientemente hecho en esta ciudad, el 50% de los residentes de estos sectores ya tienen anticuerpos, es decir, ya padecieron el coronavirus. Damiana Reyes ha vuelto al trabajo, pero su mente a menudo deriva hacia su padre, quien sucumbió al coronavirus a los 76 años. Vivían juntos en Queens, un distrito de Nueva York, y es justamente allí donde se encuentra el barrio que registró el mayor número de casos y muertes por COVID-19 en la ciudad. Su nombre resulta casi irónico, Corona. En ese vecindario muchos que conozco lo tuvieron, al menos 10 personas en mi calle, contando a mi padre. En esa zona mayoritariamente hispana y de bajos ingresos, un 51% de las personas sometidas a pruebas de anticuerpos dieron positivo, una tasa muy por encima de la media de la Gran Manzana. Y el virus sigue dejando huellas en el barrio. Aquí las filas para obtener comida gratis se hacen más largas día tras día, en su mayoría hombres latinos que perdieron sus trabajos. Es una lucha todos los días para nuestra comunidad en la zona y lo único que podemos hacer en este momento para ayudar es darles algo de comida. Si bien tal es la realidad en los barrios menos favorecidos, en los más acomodados las tasas son muy inferiores. El permanente abuso, la permanente agresión, racismo y discriminación de esta administración hacia la comunidad inmigrante y especialmente latina, yo creo que la hizo mucho más vulnerable y la hace mucho más vulnerable. Sin embargo, las elevadas cifras de cero prevalencia en algunos vecindarios de la ciudad, es decir, la manifestación de presencia del virus, apuntan a que buena parte de su población ya habría pasado la enfermedad, lo que podría ayudar a controlar una segunda oleada. Y el caso de Perú sigue preocupando a la comunidad internacional, a pesar de que las autoridades tomaron medidas tempranas como el confinamiento, adecuaron la red hospitalaria y también pidieron el uso de las mascarillas, entre otras. La cifra de contagios y de fallecidos sigue fuera de control. Para agravar esta situación, se habla de un gran desfase en cuanto a los números que indican que el panorama puede ser peor. En Perú podría haber hasta el doble de muertes por COVID-19. Y es que las casi 26.000 muertes que ha registrado distan de las más de 50.000 por coronavirus, de las que habla el Sistema Informático Nacional de Defunciones, que es el registro oficial de todas las muertes en Perú. El Ministerio de Salud aseguró este fin de semana que antes del miércoles entregará la revisión de sus cifras, lo que sería el tercer ajuste. Desde abril, la cartera creó un grupo independiente para estudiar las muertes sospechosas por COVID-19. Y el primer cambio llegó en julio. Tendríamos
13.767 personas fallecidas. Y a esto, luego del análisis que ha hecho este equipo, vamos a añadir 3.688 personas fallecidas. El segundo ajuste fue hace 5 días y el equipo independiente sumó otras 3.668 muertes a los registros del Ministerio de Salud, con lo que Perú superó los más de 25.000 decesos. Aunque las estadísticas siguen lejos de las del sistema de defunciones, algunos aseguran que la realidad se evidencia con el colapso de ciertos centros de salud. El hospital que ha inaugurado el presidente Vizcarra, el hospital temporal, ya colapsó. Las 100 camas ya están llenas, incluso hay pacientes que están en el pasadizo, esperando desde el día de ayer su atención. La ministra de Salud ha explicado que el desfase de las cifras se debe a que el ministerio no incluye en su reporte público las muertes sospechosas y porque no todas las estadísticas de los gobiernos locales llegan al ministerio peruano. Colombia superó la barrera de 500.000 de personas contagiadas con COVID-19 y cierra la semana con más de 513.000 personas confirmadas con este virus. Este país registró el primer caso de contagio el 6 de marzo del 2020. En junio ya los números rondaban los 40.000 casos y en agosto ya este país, como ya lo dijimos, superaba los 500.000 casos, lo que representa un aumento del 1.200% en solamente 2 meses. Aún así, el gobierno ha mantenido un desconfinamiento con excepciones, dando origen también a una de las cuarentenas más largas del mundo. Y nos vamos ahora hasta nuestra sección en redes. Veamos otras noticias destacadas de esta semana. Comenzamos con esta publicación del director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien nuevamente hizo un llamado para evitar los nacionalismos en torno a la masificación de la entrega de vacunas. El funcionario indicó que está trabajando con los gobiernos para que las vacunas sean entregadas para estas personas que más lo necesiten. Y en Colombia, el presidente Iván Duque dio la bienvenida al primer vuelo de pasajeros autorizado, dando así inicio al restablecimiento parcial del sistema aéreo en ese país. El mandatario recibió en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, que sirve a la ciudad de Medellín, un avión turbohélice en donde arribaron también algunos funcionarios del gobierno. La reactivación estará prevista de forma plena para el mes de septiembre. Y de acuerdo con un reporte de la OMS, Uruguay y Guyana son los únicos países de Sudamérica que no tienen transmisión comunitaria del COVID-19. Aún así, están presentando brotes. Cuba, Jamaica y Belice en el Caribe y en Centroamérica tampoco están presentando transmisión comunitaria, que es el escenario más complejo para combatir el coronavirus. La República Oriental del Uruguay ha sido aplaudido a nivel internacional por el manejo que le ha dado a la pandemia. Solamente tiene unos 1.500 casos confirmados y 41 personas han fallecido hasta el momento. Y esta semana volvieron a reabrir el acceso a los visitantes al emblemático Cristo Redentor y al Cerro del Pan de Azúcar en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Eso sí, con muchas estrictas medidas de bioseguridad para evitar aglomeraciones y contagios. Como si se tratara de una inauguración, el ministro de Medio Ambiente brasileño, junto a miembros del gobierno y de la iglesia, cortaron la cinta que simboliza la reapertura del Cristo Redentor. Brasil como un todo. Brasil está trabajando en una reapertura segura, cuidando principalmente de la salud y la supervivencia económica de las personas. Evidentemente, en primer lugar, mas junto con eso, con la sobrevivencia económica. Antes de la llegada de los turistas nacionales y extranjeros, las autoridades realizaron una limpieza profunda en todas las áreas del lugar. El distanciamiento social, el uso de mascarilla y la desinfección de las manos son medidas obligatorias para los visitantes. Lo mismo ocurrió en el Cerro de Pan de Azúcar, donde los turistas no faltaron para la reapertura. Siempre vamos a estar preocupados, pero desde que se cumplan todas las medidas nos sentimos un poco más seguros. Tenemos que dar pasos para poder volver a la vida normal poco a poco. Los famosos monumentos brasileños han recurrido a los descuentos en las entradas para atraer visitantes en medio de la pandemia de coronavirus. Me encanta, necesitábamos esto. Todos estábamos nostálgicos, pero tenemos que salir con mucha cautela, respetando la distancia social, evitando las multitudes, siguiendo las reglas de la Organización Mundial de la Salud. Visitar estos lugares significa un respiro para el turismo de la ciudad carioca y también para aquellos que buscan distraerse. Sin embargo, las autoridades sanitarias aseguran que Brasil aún no ha alcanzado el pico de contagios.
Más de 3,3 millones de personas han dado positivo a la prueba de COVID-19 y ya superó las 107.000 muertes a causa del brote respiratorio. Y así llegamos al final de este resumen aquí en COVID-19 la semana en América. Deje sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces.